Esto es Medianoche, un programa de Antonio José Alés en Cadena Ibérica. Medianoche, en Cadena Ibérica, de lunes a viernes, 2 horas y media de radio hablada. Palabra de medianoche. Amigos, buenas noches, bienvenidos. Les pedimos permiso para introducirnos en sus hogares y traerles las mejores cosas que podamos. Esta noche la vamos a dedicar, en su primera parte, de una forma o de otra, la vamos a dedicar a la salud. En primer lugar, vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular. Saben ustedes que se está celebrando en Madrid la Semana del Corazón. Y siempre es importante aprender cosas. Pero fundamentalmente, y esto lo digo para que ustedes no se asusten, esta noche vamos a hablar de esperanza. Vamos a hablar de rehabilitación del enfermo cardiovascular e incluso del enfermo infartado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer desde aquí es un canto a la esperanza. Ya saben ustedes aquel viejo dicho, hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad. Y efectivamente sabemos que no todos los enfermos de infarto, afortunadamente no todos mueren, sino que cada vez se van salvando más enfermos. Y esto es gracias a los avances científicos. Y de esto vamos a hablar esta noche. Luego, a la 1 de la madrugada, cambiaremos un poquito el tono de la conversación. Seguiremos hablando de salud, pero con otras cuestiones. Y después, a partir de la 1:30, volveremos con las personas que están aquí con nosotros esta noche a hablar nuevamente de la Semana del Corazón. Y allí, a las 2 de la madrugada, pues haremos, también nosotros, el señor Hernán y yo, que ya anda por ahí, haremos un programa del corazón, pero no como especialistas, sino como sentimentalistas. Hablaremos del corazón y de los muchos padeceres de aquellos que utilizan el corazón para caminar por la vida. Pero presentemos ya a nuestros invitados de esta noche. El doctor don José María Maroto Montero, buenas noches. Buenas noches. Un momentito ahora, perdón. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El doctor Maroto es jefe del área de rehabilitación cardíaca del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Tenemos luego a mi querido amigo Julián Delgado, fisioterapeuta. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Qué de años sin verte. Muchos. Te veo guapo, te veo bien. Me mantengo joven. Te mantienes joven. El deporte. Naturalmente. Y luego tenemos a dos personas que tenemos mucho interés en presentar, porque nos hablarán de una asociación ciertamente importante y de una tremenda utilidad, como es la Asociación de Pacientes Coronarios. Su presidente, don Francisco Matellanes, buenas noches. Hola, Antonio, buenas noches. Francisco Matellanes, pues es amigo mío desde un año o dos antes de la niñez. Sí, y luego tenemos a José Luis Alcorlo, vicepresidente de la Asociación de Pacientes Coronarios. Hola, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, pues vamos, si les parece bien a ustedes, vamos a hablar en primer lugar de la enfermedad coronaria. Doctor Maroto, tiene usted la palabra. Hablemos de la enfermedad coronaria. Sabemos que en estos días todavía se sigue hablando de las 3 Cs como causas de pérdida de salud, incluso de muerte, como es carretera, cáncer y corazón. Hablemos de la enfermedad coronaria. Tristemente, en lo que a mí respecta, como especialista en cardiología, la C de corazón está avanzando tremendamente. Es la principal causa de muerte en los países desarrollados. Es la principal causa de invalidez psicológica
en estos países y además produce unos gastos enormemente elevados. Entonces es conocido que en el año 84 en Estados Unidos se hablaba de que eran 60.000 millones de dólares los gastos originados por esta enfermedad en ese año en Estados Unidos. Como digo, con respecto a la mortalidad, hay que admitir hoy en día que la mitad de todas las muertes que se producen en los países europeos y en Estados Unidos y en Canadá es consecuencia de la enfermedad cardiovascular. En resumen, yo creo que el deterioro físico, el alto índice de mortalidad y el alto grado de gastos económicos aconseja utilizar una serie de mecanismos para controlar este tipo de enfermedad, que, como lo digo, tristemente es la enfermedad de nuestro tiempo, como la tuberculosis fue en el siglo pasado. Doctor Maroto, ¿no hay posibilidad de que el enfermo conozca algunos síntomas, por pequeños que estos fueran, que le dieran una idea de que está enfermo del corazón? ¿O el infarto se presenta de una forma súbita y no hay manera de prevenirlo lo más mínimo? No, la enfermedad coronaria se presenta de muchas maneras. Tristemente, una alta proporción se presenta como muerte súbita que ocurre en la calle, que ocurre comiendo, que ocurre paseando, que ocurre durmiendo. También se presenta como infarto agudo del miocardio y es necesario el acudir urgentemente a un centro. Los centros hoy en día están preparados para atender las arritmias ventriculares, que es la causa de muerte en la primera fase de un infarto agudo del miocardio. Entonces, primera parte se presentan como muerte súbita, como infarto del miocardio, y en otros casos se presenta avisando, se presenta como angina de pecho que habitualmente es de esfuerzo, que puede aparecer en reposo, pero en esta última faceta nos da tiempo de diagnosticarla y de tratarla con medicación, con cirugía, con angioplastia, con cualquier de los métodos modernos de tratamiento. Doctor Maroto, ¿la enfermedad cardiovascular aparece más pronto ahora, en edades más juveniles? ¿O se mantiene como antes? Es difícil decir eso. Yo creo que se sigue apareciendo, es más frecuente en la cuarta, en la quinta década de la vida, o sea, entre los 40 y los 55 años aproximadamente es la edad más frecuente. No quiere decir que no aparezca en gente joven, indudablemente estamos sometidos a una serie de factores, que luego lo hablaremos, de factores de riesgo, que esta vida de estrés constante, el tabaco, digamos la falta de ejercicio, entonces todo esto predispone a que aparezca quizás antes, pero indudablemente sigue siendo la cuarta y la quinta década de la vida el momento más frecuente de aparición de la enfermedad. Una enfermedad que está ahí, que oímos hablar de ella con una extraordinaria frecuencia. Pero yo tengo la sensación, doctor Maroto, de que oímos hablar de la enfermedad coronaria, de la cardiovascular en general, como algo remoto, como algo lejano, algo que no nos puede ocurrir a nosotros, que le ocurre a los demás. Por eso decía que si había algún tipo de síntoma, por ejemplo, algún tipo de dolor precordial, algún dolor en el pecho, que aparezca a lo mejor cuando una persona da una pequeña carrera o algo así, que pudiera avisarle de que aquello no está funcionando bien. En ese grupo de pacientes en los cuales aparece la angina del pecho, la angina del pecho ya está descrita por Heberden hace prácticamente 2 siglos. Lo describió perfectamente bien como ese dolor opresivo que aparece en la zona de la corbata, que se irradia hacia la espalda y hacia una o dos extremidades superiores, habitualmente más a la izquierda, pero pueden doler las extremidades superiores. Habitualmente, si una angina de pecho, con el esfuerzo, habitualmente se desencadena con el esfuerzo, con los disgustos, con las preocupaciones, con el estrés súbito y dura pocos minutos para desaparecer en reposo o cuando ese mecanismo de estrés psíquico o no desaparece. Entonces, ese es el típico angina de pecho, dura pocos minutos y se controla con el reposo o cuando el estrés aparece. No se asusten ustedes porque fundamentalmente esta noche, como casi todas las noches, aunque hablemos de otras cuestiones, lo que siempre queremos dar es esperanza y queremos dar sobre todo la idea de que podemos vivir mejor. Esta noche hablamos del corazón porque queremos que ustedes conozcan muchas cosas para que de esta manera puedan vivir más felices, dejando algunas cosillas, como ya nos está indicando el doctor Maroto. Ya ha hablado de tabaco, ya ha hablado de estrés, pero hablemos de la Asociación de Pacientes Coronarios. Francisco Matallanes, ¿qué es esta asociación? ¿Cuándo se funda? Cuéntanos un poco. Mira, la Asociación de Pacientes Coronarios, APACOR, nace de una idea de unos pacientes del Hospital Ramón y Cajal hace exactamente 1 año y medio, no llega a 2 años. Se funda con la intención de ayudar y de informar a los pacientes que han tenido una crisis cardíaca de cualquier índole
y ayudarles en la readaptación a la sociedad y mejorar su calidad de vida. Ahora mismo, actualmente, es una sociedad que está teniendo un auge enorme, que creemos que cumple un papel o va a cumplir un papel importante dentro de la sociedad actual, y estamos con una ilusión enorme trabajando en ella. Pues vamos a hacer la primera pausa de la noche y después de ella seguimos hablando de esta apasionante cuestión. La Semana del Corazón, no lo olviden, tenía que ser el año del corazón, el año del descubrimiento del corazón, para que este año al menos hubiera menos accidentes vasculares. Vamos a la pausa. Estela Céltica, Gran Vía 31, planta 9, además de magia céltica para conseguir sus deseos y las cartas del druida para conocer su futuro, podrá encontrar los amuletos astrológicos medievales de la suerte. Son amuletos que le cargarán de excelentes vibraciones, que le protegerán de los enemigos externos y darán un nuevo enfoque a su vida. Hay además amuleto del hogar, el amuleto de los viajes y el amuleto de la pareja. Estela Céltica está en Gran Vía 31. La consulta es solo por las tardes, de 4 a 9. Y el teléfono es el 521-3565. Llame al 521-3565 para solicitar consulta tanto de magia céltica como para cartas del druida. Y si desea obtener los amuletos medievales de la suerte, pásese directamente por Gran Vía 31, planta 9, de 4 a 9, solo por las tardes, y allí los encontrará. Los amuletos medievales de la suerte cuestan 1.500 pesetas y se entregan con instrucciones secretas para su uso personal. En Estela Céltica, Gran Vía 31, planta 9, podrá ver la muestra permanente de cuadros de estilo medieval de Juan Didos Mercado, y le informarán de las características de la consulta de Estela. Estela, Gran Vía 31, planta 9, de 4 a 9, solo tardes. Teléfono 521-3565. De magia a su vida con Estela Céltica, solo por las tardes. Veraneo anticipado en el lugar deseado. La Manga del Mar Menor. Del 14 al 27 de junio, 14 días. Régimen de pensión completa en habitaciones dobles. Precio para socios, 36.000 pesetas. Un descanso divertido. ¡Anímate! Oficinas del Círculo Radio España. Calle Manuel Silvela, 9. Aprovechamos la ocasión para saludar a los oyentes de Barcelona, de los oyentes de Cadena Ibérica en Barcelona, puesto que durante una serie de martes conectarán con nosotros, afortunadamente, por lo menos durante una hora. Así que un saludo muy cordial para todos nuestros amigos catalanes y seguiremos con ustedes hasta la 1:30 de la madrugada, con el resto de los oyentes de Cadena Ibérica hasta las 3 de la madrugada, pero con Barcelona solo hasta la 1:30. Pero eso sí, estaremos todos los martes. Seguimos hablando de el corazón, de la Asociación de Pacientes Coronarios. Vamos a preguntarle a Julián Delgado, fisioterapeuta, a quien yo he visto pues en múltiples actividades sanitarias, cómo se trabaja con estos enfermos, Julián. ¿Y cuál es tu labor con ellos? Bueno, la labor mía precisamente es enseñarles una tabla de fisioterapia que está diseñada por nosotros para poner en funcionamiento una serie de grupos musculares que normalmente no se ejercitan. Entonces la tabla consta de 26 ejercicios. El programa prácticamente está dividido en 3 fases. Una primera fase en la que el paciente, acto seguido del infarto, al 4º o 5º día, va al gimnasio, donde le enseñamos a hacer una respiración diafragmática, que es la respiración fisiológica por excelencia, donde aparte de esa respiración se llama hacer una serie de movimientos combinados de miembros superiores y miembros inferiores con esa respiración, y una vez que ha superado esa primera fase, pasan a la segunda fase. Esa primera fase debería de durar prácticamente de 15 a 20 días, no más. Luego ya pasan a una segunda fase en la que la tabla de fisioterapia ya es una tabla bastante más dura, donde los ejercicios, aparte de ser isotónicos, hay algunos ejercicios isométricos, donde se hacen ejercicios con pesas, donde se hacen ejercicios de suelo, se hacen ejercicios prácticamente se empieza a trabajar desde el cuello hasta las extremidades inferiores. Todos los grupos musculares entran en juego.
¿Y está en rehabilitación durante cuánto tiempo el enfermo infartado? La tabla de fisioterapia suele durar de 35 a 40 minutos. Acto seguido, después de esa tabla... Decía en tiempo, en semanas. En semanas, bueno, 2 meses. La segunda fase está en 2 meses. Después de la tabla, que suele durar de 35 a 40 minutos, hacen una bien ciclogómetro, o sea, bicicleta, o ergómetro, o bien tapiz rodante. Media hora, todos los días. Doctor Vamos, Maroto. lunes, miércoles y viernes, perdón. Gracias, Julián. Doctor Maroto, qué duda cabe que el daño físico que sufre el enfermo pues es grande, pero si sobrevive a él, ¿cómo queda psicológicamente este enfermo? Psicológicamente está muy afectado desde el momento del ingreso. Cuando el paciente ingresa en la unidad coronaria, cuando llega con dolor, con sudoración fría, con sensación subjetiva de que eso va en serio, que se puede morir, cuando ingresa en un centro donde le reciben 1, 2 o 3 enfermeras, 1 o 2 médicos, le cogen una vía venosa, le llenan de cables y le dicen no se preocupe, esto no es nada, indudablemente el paciente dice me estoy muriendo. Entonces esa angustia viene a durar aproximadamente 1 o 2 días. Posteriormente el paciente se encuentra muy bien, porque después de esas primeras 24 o 36 horas el dolor desaparece porque se ha controlado con medicación. Empieza, en muchos casos, lo que se llama el fenómeno psicológico de negación, empieza a decir, yo creo que estos se han equivocado. Y en el fondo, esto que tengo yo no es nada y yo quiero irme a mi casa. A partir del tercer o cuarto día, a veces es difícil mantenerse en la cama. En la cama no, porque nosotros le levantamos, yo creo que en todo hoy en día se levanta el paciente prácticamente a las 36 horas si no hay complicaciones. Y después empieza a movilizarse a partir del tercer o cuarto día. Hay sensación de angustia, hay sensación de cuál va a ser mi futuro, hay sensación, quizás potenciado por la familia en un afán proteccionista, consiguen que ese paciente sea un inválido físico relativamente, pero sobre todo mental. Es decir, que hay que pedir a la familia que colabore mucho, en el sentido de que una vez superado esto, podríamos decir que esa persona puede llevar una vida prácticamente normal en algunos aspectos. Yo creo que prácticamente en todos los aspectos. La misión del médico es intentar que ese señor, esa señora que ingresa con un fenómeno coronario agudo se reincorpore a la sociedad de una forma total. Si no ocurre así, en el fondo, yo personalmente me siento un poco fracasado. Y ahí luego hablaremos, entra a formar parte de los programas de rehabilitación cardíaca. José Luis Alcorlo, vicepresidente de la Asociación de Pacientes Coronarios. ¿Esta asociación cómo se financia? ¿Hay algún tipo de ayuda estatal o cómo funciona? No, actualmente no tenemos nada más que la ayuda de nuestros socios, que es una pequeña cuota que se cobra anualmente, pero no tenemos ninguna ayuda estatal ni de momento de ningún sitio. Paco Matellanes, me decías antes que está fundada por una serie de enfermos coronarios de Ramón y Cajal, pero en toda España, en Madrid sobre todo en estos momentos nos está escuchando todo el mundo, habrá otros enfermos que no han sido tratados en Ramón y Cajal. ¿Podrían ellos pertenecer a la asociación? Sí, perfectamente. Nosotros somos una asociación de ámbito nacional, geográficamente nacional. Estamos abiertos a cualquier paciente de cualquier zona o ciudad. De hecho, ya tenemos socios de otras ciudades de España y por supuesto, encantadísimos de que sean partícipes de nuestras ideas y de nuestro deseo de... Porque la misión de la asociación exactamente cuál es, la de divulgar posibilidades. Sí, divulgar las posibilidades, ayudar en la rehabilitación, intentar que siendo una asociación fuerte y potente podamos todos unidos conseguir metas que ahora mismo son difíciles de alcanzar. Y yo creo que es la única manera de poderlas llegar a conseguir. Tenemos que dar la dirección, aunque a la 1 haremos una interrupción de ese tema para entrar en otro y después a la 1:30 volvemos con vosotros, pero hay que dar la dirección. La damos después de tal forma que las personas interesadas ahora pues tengan la posibilidad de buscar papel, bolígrafo y poderlo anotar. Incluso daremos el teléfono para que puedan llamar mañana, yo qué sé. Lo importante es dar todo tipo de información y ayudar a estos enfermos, que muchos de ellos pueden estar tal vez desorientados, aunque yo supongo que habrá más asociaciones o habrá información suficiente, o no la hay, doctor Maroto. ¿Información suficiente sobre qué, perdón? Sobre la posibilidad de integrarse nuevamente a la sociedad, de qué cosas se pueden hacer, qué trabajos se pueden desarrollar.
Yo creo, y esa es la misión del médico, indudablemente, de cardiólogo en este caso, indudablemente nosotros tenemos un programa dirigido en el cual ya está protocolizado el tipo de consejos a dar, pero yo creo que cualquier cardiólogo hoy en día, cuando el paciente se va del hospital, debe, yo no sé si lo hace habitualmente, pero yo creo que sí, o por lo menos una proporción muy elevada, debe explicar muchas facetas, debe explicar la faceta de dietas, debe explicar cuándo puede trabajar y si puede trabajar, debe explicar si la actividad sexual se debe reanudar ya o no, debe explicar una serie de puntos que son muchas dudas que el paciente tiene cuando sale del hospital. Entonces, ¿voy a trabajar o no voy a trabajar? Probablemente pueda volver a trabajar en un porcentaje muy elevado. ¿Su actividad sexual se podrá reanudar de una forma total? Lógicamente sí, de prácticamente la salida del hospital a los 15 días. Naturalmente no podrá fumar. ¿Podrá beber alcohol? Pues posiblemente pueda beber en unas cantidades pequeñas, no será contraproducente. ¿Podrá tomar café? Probablemente 1 o 2 cafés al día, no habrá ningún problema. ¿Podrá tomar sal? Si no es un hipertenso o no hay contraindicaciones específicas, podrá comer con sal, aunque sea una comida sosa. Todo eso es obligación del médico. Si no, los tremendos problemas que surgen en la mente del paciente van a ser muy difíciles de controlar, y contra más tiempo pase del momento en que ha ocurrido su enfermedad hasta que el médico le explica: usted es un señor útil para la sociedad y para usted mismo, los problemas son tremendos y la recuperación es mucho más complicada. Recuperación complicada. Julián Delgado, fisioterapeuta. ¿Qué te dicen los enfermos cuando están en recuperación? ¿Qué te suelen decir? Bueno, es como te voy a contar como anécdota que cada vez que va un paciente a ver lo que es la tabla de fisioterapia, bueno, aquí tengo precisamente un paciente que ha sido Paco Matellanes, que lo dijo: yo eso no soy capaz de hacerlo. En fin, la tabla prácticamente es una tabla bastante dura. Lo que pretendemos con esto es aumentar su nivel de esfuerzo, con ese ejercicio aumentar su calidad de vida, porque claro, el ejercicio es bueno a los sanos y a los enfermos, como natural. Estos pacientes concretamente se nota una gran diferencia entre los pacientes que han hecho la rehabilitación que hay de aquellos que no la han hecho. Esto no solamente lo decimos nosotros porque lo vemos, sino lo dicen los propios pacientes y hasta los propios médicos. Concretamente hace poco me comentaban en el quirófano de cardiovascular, un médico, un cirujano, me decía que se notaba una gran diferencia entre la gente que después de un pase ortocoronario ha hecho fisioterapia y el que no la ha hecho, el que no ha hecho la tabla, o sea, todo el programa de rehabilitación cardíaca. Yo estoy seguro que Paco Matellanes hace cualquier cosa que él se proponga, por difícil que sea, porque así lo ha venido haciendo a lo largo de su vida. Muchas gracias, Antonio. Y ahora como